Estamos ya aquí, qué bendición, una semana más. Estamos contentas de que pudimos tener nuestra Semana Santa. Aprendimos muchas cosas nuevas en esta semana y qué bendición es eso, seguir aprendiendo de nuestro Señor y Salvador Jesús y de las grandes cosas que Él hizo hace más de 2000 años por cada una de nosotras. Sean todas muy bienvenidas a este nuevo mes. Hermanas, comenzamos el nuevo mes. Es tremendo cómo va esto. Yo no puedo ni creer que ya vamos en el mes de abril. Enero, febrero, marzo, abril. El cuarto mes del año. Pero lo único que podemos decir es que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y eso es lo único que nos llena. Pues para comenzar, le voy a pedir a mi hermana Maribel, por favor Maribel, si puedes orar para que el Señor bendiga este nuevo mes y esto que vamos a hacer en este mes para seguir aprendiendo de nuestro Señor. Por favor, Maribel. Oremos, hermanas. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor, y alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, por un nuevo día, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tanto que tú nos das, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por la provisión, gracias, Señor, por tanto, Padre bueno. Te ponemos, Señor, en tus manos este estudio que comenzamos este mes, Señor, para hablar de la doctrina de tu Hijo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos, Señor, a poder digerir, Señor, cada enseñanza y principalmente tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre bueno, a poder ponerla en práctica, Señor, que es lo que tú pides, Padre bueno. Ayúdanos a hacer ofrenda grata a ti, Señor. Te lo pido, Señor, y te pido, Padre, por las hermanas que van a participar, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea presente, Señor, en todas estas lecciones, Señor, en todos estos estudios, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada corazón, Padre bueno. Lo ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Muy bien. Pues como estaba ya anunciado, queremos en este mes de abril seguir con la enseñanza que hemos estado teniendo de nuestro Señor Jesús. Tuvimos una Semana Santa y para algunos pues algunos empezaron desde el lunes y yo doy gracias a Dios aquí públicamente a Lizzie. Lizzie empezó desde el domingo de Ramos y todos los días estuvo enseñándonos algo. Y creo que sigue, porque creo que ella anunció que sigue algo después de la resurrección. Ay, muchas gracias a ella porque nos sigue enseñando y todos sus mensajes están siendo puestos siempre en el grupo Corazones de Mujer. Y pues cada iglesia hizo sus propias cosas, jueves, viernes, sábado, creo que algunas no hacen mucho, pero domingo, nuestro gran día de resurrección. Entonces, seguimos, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Así que por eso pensé en el hecho de seguir aprendiendo más sobre nuestro Señor Jesús y en especial ver algunas cosas de lo que Él enseña, cuál es la doctrina, qué es lo que nosotros creemos de Él. Y en ese sentido también quise que juntáramos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es uno de los evangelios más tremendos para aprender de Jesús. Tiene cosas impresionantes de nuestro Señor Jesús y ha sido usado mucho para que muchas personas pues les abra el entendimiento para conocer al Hijo. Así que ya comenzamos. Empezamos el primero a leer un capítulo diario y esperamos en 21 días haber terminado de leer el Evangelio de San Juan y luego vamos a dejar otros 9 días más para seguir aprendiendo de algunas cosas que el Evangelio de San Juan nos enseña. Pero vamos a comenzar entonces en esta mañana. Solamente quiero dar un pequeño trasfondo de Juan
para que lo tengamos. Gracias también a Sonia, ha estado poniendo algunas cosas de Juan en cuanto a algunas cosas que ella ha tenido en otro estudio, y eso está también muy bueno. Y también gracias a Laura. Laura, que siempre me ayuda a poner los devocionales que pongo para que ayuden con lo que estamos aprendiendo. Así que muchas gracias, hermanas, por ser parte de este equipo en el que todas hacemos una pequeña cosita. Entonces vamos a ir entonces a aprender un poquito de Juan en esta mañana, y en especial algo del trasfondo, algo de qué se trata, para tener un panorama y así saber por qué Juan hizo esto, para quién hizo esto y por qué es tan importante para nosotros ahora. Ahora, yo no sé cuántas de ustedes, no sé cuántas de las que estamos aquí y las que van a ver el video luego, tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesús a través del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Yo sé que muchas lo han hecho, y porque sí es muy usado para eso, para poder así conocer a nuestro Señor Jesús de una manera personal. Así que entonces vamos a empezar a aprender un poco, y quiero también que se sientan en libertad de que si tienen algún dato extra, pues compartirlo, ¿verdad? Solamente abren su micrófono y después de eso, pues lo cierran. Entonces vamos a comenzar con esto, y pues Juan, uno de los versículos que dice que es como quien podríamos decir el tema o lo que Juan hace mucho énfasis es que, y él que lo vio da testimonio para que vosotros también creáis. Eso está en el versículo, en el capítulo 19, versículo 35. Entonces, desde ahí Juan nos empieza, al final realmente del evangelio, él hace énfasis que él estuvo allí y que da testimonio que todo lo que él ha escrito, él lo vio con sus propios ojos. Él en sus cartas de Juan también dice que él lo tocó, lo palpó, ¿verdad? Estuvo frente a frente con Jesús. Imagínense qué cosa más tremenda, ¿verdad? Entonces él dice que él lo vio y que por eso da testimonio de quién fue Jesús, para que nosotros creamos. Así que él no solo fue alguien que eh, supo, oyó así, ay, Jesús apareció por allá, ay, ¿quién es este? No, él estuvo ahí, y el evangelio nos dice desde cuándo él estuvo ahí, ¿verdad? Cuándo fue que él tuvo ya el primer contacto con Jesús, y si ya empezamos a leer, sabemos que fue de las primeras cosas, fue de los primeros, el primer discípulo que apareció ahí. Entonces, lo primero que vemos es que Juan es el escritor de este evangelio. Y tenemos pues, ¿quién era él? Era el hijo de Zebedeo y hermano de Jacob, otro de los discípulos también. Entonces, Juan es el mismo, se identifica en este precioso evangelio que él fue el que lo hizo. Pero ¿a quién lo dirige? ¿Para quién escribió Juan? Y este texto no especifica realmente una audiencia, ¿verdad? No dice, esto es para este grupo, como algunos de los libros en la Biblia nos lo presentan muchas veces. Pero sí creemos pues que él lo escribe para todos aquellos que estaban, primeramente se dice en Asia Menor, en esa región de Asia Menor. Pero su declaración del propósito en otro de los capítulos, en el 20:31, sugiere que su intención era que tanto cristianos como los que no lo eran leyeran el relato. Entonces es amplio, ¿verdad? Y la bendición es que nosotros lo podemos tener hasta ahorita con nosotros. O sea que fue un evangelio que específicamente era para un grupo, digamos, de creyentes en Asia Menor, pero vino a todos, para que todos al leer el relato, pues creyéramos en quién fue Jesús. Y pues
la fecha de cuando se escribió se cree que fue a finales del primer siglo. La fecha, pues se cree que tal vez entre reinado de Dominiciano, dice los años 81 al 96 después de Cristo. O sea que es uno de los textos bastante tempranos en la escritura. Y los eventos, ¿dónde ocurren los eventos? Nosotros sabemos que estos eventos ocurrieron allá en toda esa área de Jerusalén, de Capernaum, pero en el aspecto geográfico los eventos tuvieron lugar en Israel, ¿verdad? En esa región de Israel. Juan anduvo para arriba y para abajo con Jesús. Sabemos de que Jesús caminaba mucho y Juan estuvo ahí a la par de él. Y en aspectos teológicos, como dicen, aunque no vamos a tratar de meternos mucho en eso, eso no me corresponde a mí, vamos a tratar de aprender un poquito más después. Se cree que teológicamente, dice, Jesús habitó entre nosotros y él lo dice en este evangelio, ¿verdad? Que él vino a habitar entre nosotros, que vimos su gloria, dice, gloria del unigénito, Hijo de Dios. Y ahí empiezan las cosas, ¿cómo es esto que está, dice, con nosotros aquí, pero también está en el seno del Padre? Y es una de las primeras enseñanzas que decimos, ¿cómo está eso? Pero ahí se nos empieza a decir que Jesús era Dios y que estaba allá arriba en ese momento y que estaba también con el Padre, que estaba con el Padre y estaba con nosotros, ¿verdad? Estaba aquí con nosotros también. O sea, son de las cosas profundas que mejor a veces mejor se los dejamos a los que a los que no las van a explicar mejor. Así que, pero son de las cositas que uno puede ir anotando y diciendo, ¿cómo es esto? Qué maravilla. Entonces, bueno, ¿de qué trata Juan? Juan nos presenta claramente el tema, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 20, versículos 31. En este evangelio también tiene particular importancia en los siguientes conceptos. Si ustedes son como yo, y eso es tratado de enseñarles a las que están conmigo en el discipulado, es que me gusta ir subrayando cosas que ¡pum! Aparecen, ¿verdad? Entonces yo tengo colores y voy subrayando cosas y voy buscando qué títulos. En Juan hoy estoy buscando qué títulos se le dan a Jesús, qué cosas hizo Jesús, qué me hace cuando yo veo esto es para mí, subrayo y veo. Y una de las primeras cosas que se mencionan de Jesús aquí es que Jesús se presenta como el Cordero de Dios. Y ya leímos eso en Juan 1, 29. Y hay otros pasajes que ustedes van a ir viendo donde se dice lo mismo, que Jesús es el Cordero de Dios. Y para un judío el Cordero ya sabían lo que significaba, ¿verdad? Es aquel animalito que se llevaba al sacrificio para poner sobre él los pecados del pueblo, de la gente. También en otro de los temas y conceptos que se presentan aquí de una manera extraordinaria es la deidad de Cristo. Desde un inicio, Juan nos está queriendo establecer que Jesús era Dios. Y nosotras las que ya leímos, aquí vimos en el versículo 1 en adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tremendo, o sea, ya desde ahí empezamos a ver que Jesús era Dios. Y así va a ir Juan mostrándonos que Jesús era Dios. Y sería bueno que fuéramos subrayando 7 por lo menos de las características que hablan de la naturaleza divina que nuestro Señor Jesús tenía. Y vamos a ir leyendo que Él era el pan de vida, que Él era la luz del mundo, que Él era la puerta de las ovejas, que Él era el buen pastor, que Él era la resurrección y la vida.
el camino y la verdad y la vida, y la vid verdadera. Son 7 cosas que Juan nos enseña que era Jesús. Y si conocemos algo de la cultura israelita, para ellos muchas de estas cosas les hacían eco en sus mentes, en sus corazones, porque eran cosas que ellos habían ido aprendiendo en sus vidas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, okay, ¿quién más dijo esto? Les hace un clic en su mente y ahí van, ¿verdad? Por eso es que a ellos les hacen, a muchos los choquea, porque Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Y ellos empiezan a pensar, ¿qué fue el pan de vida para nosotros? ¿Verdad? Y piensa, la historia nos dice que el maná y cosas, o sea, es toda un montón de situaciones que para ellos los choquea en cuanto a lo que Jesús dice que Él es. Entonces, en ese sentido, es bien importante para el judío. Viene este hombre y este dice estas cosas, pues, pero ¿por qué? Entonces, ellos podían entender varias de las cosas que él iba diciendo. Otro de los temas grandes que Juan empieza a presentar es la participación ya del Espíritu Santo, porque Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo de una manera muy impresionante. Y entonces el Espíritu Santo empieza a aparecer, va por la descripción que Jesús hace y varias cosas de los roles que el Espíritu Santo va a tener en el creyente. Y esas cosas Jesús se las empezó a enseñar. Jesús les enseña que el Espíritu Santo es el consolador, es aquel que va a venir para estar con ellos, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que les va a enseñar todas las cosas a ellos. Es el Espíritu Santo en ese sentido, va a ser un maestro para ellos, va a ser el testigo de ellos, va a ser el que se le va a seguir revelando las cosas, ¿verdad? Y también tenemos en otros evangelios que Jesús también dice que el Espíritu Santo les hará recordar todas las cosas que Jesús les enseñó. Y así que es parte en donde el Espíritu Santo empieza a moverse por lo que Jesús empieza a decir, ¿verdad? De qué va a ser. En este evangelio donde dice, él dice, es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, el consolador no va a venir, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ellos empiezan a aprender a través del Espíritu, de lo que dice el Señor sobre el Espíritu Santo. También este evangelio nos muestra los milagros que el Señor empezó a hacer de una manera muy tremenda, porque para los judíos los milagros que Jesús empezó a hacer eran señales que a ellos se les había dicho, cuando venga esto, cuando pase esto, pongan atención, porque el Mesías está entre ustedes. Entonces empiezan los milagros como señales. Y ya leímos nosotras, que ya vamos por el capítulo 5, las primeras señales que el Señor hizo. Ya por lo menos vimos 2. Y la primera, si alguien me puede decir cuál fue la primera señal. Vamos a ver si pusimos atención. Convierte el agua en vino. Sí, esa fue la primera gran señal. Fue algo tremendo. La conversión del agua en vino. Fue la primera señal que Jesús hizo. ¿Alguien ya sabe la segunda señal? ¿Cuál fue la segunda señal que el Señor hizo aquí? Si estamos a la par con la lectura. ¿Tan paralítico? La señal, esa fue la segunda señal. Él sanó al paralítico de Betesda. Y eso está en la lectura del día de hoy, capítulo 5 de Juan. Muy bien, excelente. Vamos bien, hermanas queridas. Así que eso es una de las cosas que este libro de este evangelio de Juan nos quiere mostrar. ¿Alguien más quiere decir algo? Para poder... Muy bien. ¿Por qué Juan es importante que se lea específicamente para nosotras? ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes que es importante que Juan se lea? Y más a nosotras como mujeres. Si alguien tiene alguna idea, me encantaría escuchar. Usted como mujer, ¿por qué cree que Juan es importante que yo como mujer lo lea? Ayúdenme. Quizás todavía no hemos llegado. Ok. Sí, Sonia. Vamos, Sonia. Perdón, estoy peleando literalmente aquí con mi computadora que se echó a perder. Ajá. Pero la pregunta que tú hacías es tremendamente importante para nosotros leer el Evangelio de Juan, precisamente porque nos ayuda a conocer al que desde el principio de los principios salió de su castillo, pongámoslo así, de su casa, de su lugar, para encarnarse y venir a regalarme bendición de salvación y a tener una relación personal con él. Para nosotras como mujeres es importante porque no solo nos ofrece la oportunidad de ser salvas, ser perdonadas, ser restauradas en Dios, y gozar de una vida plena, sino también de vivir en armonía con Dios. Ya no somos sus enemigas. Y nos enseña la manera en la que agrada a Dios vivir. Y hoy en día eso es lo que todos necesitamos, pero nosotras como mujeres, especialmente, no solo por un movimiento político, no por social o incluso religioso, empoderar a la mujer con otros roles que la mujer misma se está estableciendo o se ha establecido, sino que conozcamos como mujeres cuál es el plan de Dios para nosotras. ¿Cuál es la actitud de una mujer que le agrada a Dios, que viva y que sea? Entonces yo pienso, Juan nos ayuda a entender muchas cosas de esto. Ajá. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien, por qué es importante para nosotras como las mujeres? ¿Alguien más quisiera participar? ¿O pregunto? ¿Pregunto? Maribel. ¿Por qué crees tú que tiene mucha relevancia el hecho que nosotras como mujeres estemos en contacto con este Evangelio de Juan? Pienso que es una forma muy sencilla que nos muestra el Evangelio de Juan para nosotros entender bien lo que es la vida de Jesús, lo que Él hizo por nosotras. Es un resumen prácticamente al principio lo que Él hace de la vida de Jesús y empezando desde el Génesis, como dice al principio, en el principio era Dios. El principio del verbo y el verbo estaba con Dios. Entonces, para mí es bien importante por eso, porque es bien, para los que están empezando, principalmente en las que están empezando, es bien sencillo poder entender la vida de nuestro Señor. Y también por la cosa que Jesús estaba interesado en hablar con mujeres y incluirlas, porque antes no, y aún en nuestros días, ¿verdad? Sí. Porque somos importantes para el Señor. Sí, somos importantes para Él y Él empieza a relacionarse con las mujeres de una manera diferente a lo que habían hecho los hombres del pasado. Las mujeres tenían hasta lugar para estar en el templo. Las mujeres, un rabino no se podía acercar a ellas para
hablar. Y Jesús empieza a hacer estas cosas maravillosas con las mujeres. Hay varios capítulos aquí en donde nosotras empezamos a ver la relación esa que Jesús tenía con las mujeres. Y bueno, no sé si por lo menos para mí la primera es la relación que él tenía con la mamá, ¿verdad? O sea, la mamá va con él, habla tranquilamente, bueno, era su mamá, pero él estaba tomando un rol y ella pasa esta cosa aquí en esta fiesta, ¿va? Con mucha familiaridad. Y bueno, la respuesta de Jesús no es tan, pero empieza él a relacionarse. Y luego vemos a otras mujeres que empiezan a seguirlo y a querer saber quién es él por la manera en la que él las trata. Vemos bueno, una de las historias que vamos a leer aquí es, y ya nos va a tocar, es cuando él habla con la samaritana. Qué escándalo fue eso. Pero es tremendo ese diálogo de él con ella. Otro también es cuando él, pues con esas dos hermanas que eran sus amigas, Lázaro, María y Marta, amigas de él. Y cada una era amiga de él, lo amaban, lo servían, creían en él y habían aprendido de él por esa relación que sin duda él había establecido con ella. Y así, luego vemos otras mujeres. Hay muchas mujeres aquí en este evangelio que se presentan. Así que tomen nota de eso y anótenlas con otro color para que vean. Así que este evangelio de Juan se escribió realmente para todo tipo de personas. Juan lo tenía así en mente, pero tanto hombres como nosotras las mujeres somos personas necesitadas, pecadoras, y podemos llegar a ser santas, ¿verdad? Santas al conocerle. Así que es bien importante eso. Las mujeres que ya seguían a Cristo también, pues lo conocían, tenían ya esa relación íntima con él, pero para nosotras como mujeres hoy, sí, como mujeres hoy que estamos siguiendo ya al Señor Jesús, debemos de leer Juan para profundizar en el conocimiento de nuestro Salvador, conocerlo más, o sea, ¿quién es este Salvador que vino para mí, por mí? Entonces yo tengo que meterme aquí para conocer más de mi Salvador y la relación que yo puedo establecer con él. Sí, Sonia. Es que eso es tremendamente importante. Nosotras como mujeres que somos emocionales, yo a veces me miro como que soy un ramillete de emociones y algunas veces una florecita es cierto sentimiento que me quiere gobernar el día. ¿Qué más aspecto, qué más cosa más importante para una mujer encontrar en el Evangelio de Juan que Dios la ama? Sí. Que Dios la quiere, que Dios ha dado todo por ella. Yo siempre pienso que cuando una mujer se siente amada, protegida, cuidada, apapachada, guiada, admira a la persona que le está dando ese amor y esa protección, esa mujer es una mujer completa, feliz, guiada. Entonces, es importante para nosotros darnos cuenta que en el Evangelio de Juan encontramos esto precisamente, ese profundo amor de Dios para todo ser humano, pero para la mujer. Como decía hermana Helen, Dios está interesado en que la mujer aprenda, entienda y conozca su sublime amor por ella. Y para las mujeres que no han conocido de Jesús todavía o que no tienen esa relación personal, encuentran también enseñanza de que el Jesús por el cual se cree por tradición o de una manera secular, no es lo que se pensaba, no es el Jesús que está relacionado con que todo es lindo, todo es bonito de acuerdo a como yo quiera, el Jesús que no castiga, el que no disciplina, el que va de acuerdo con la supuesta paz de la que yo lo quiero encajar, sino es el Dios todopoderoso que se encarnó,
que hace juicio, que hace justicia, que es rey soberano también. No se quita ese aspecto romántico para dar a conocer a un Jesús demasiado a mi mente. Entonces la mujer también puede identificarse, aprender con esto, aprender del Evangelio de Juan, de que presenta así al Señor Jesús. Así es. Sí. Quisiera leerles esto que dice que toda mujer que lea Juan puede esperar encontrarse con el intransigente pero compasivo Hijo de Dios. Y ya Sonia lo mencionaba, ¿verdad? Podemos encontrar a ese Jesús que me ama tanto, que me ama, que dio su vida por mí, ¿verdad? Y que me puedo sentir amada, protegida, puedo sentirme que, bueno, que Él está conmigo y yo puedo ir adelante con esto, ¿verdad? Y ahí vamos. Entonces, esa es una bendición tan grande, poder sentir que ahí está este Dios para mí y cuyo amor traspasa poderosamente todo obstáculo para convencerme a mí que Él ha venido, que vino a este mundo para rescatarme del pecado, para darme vida eterna y para estar siempre conmigo. Las mujeres siempre andamos buscando quien nos proteja, quien nos cuide. Pues Él ya lo hizo. Si usted ya es su hija, siéntase amada, protegida por Él y lo más importante, Él siempre está con usted. Me siento sola. Ay, Dios mío, qué sola me siento. No, ya no está sola. Quizás sí, porque no hay ningún ser humano a la par suya, pero el Dios, ese Dios todopoderoso está con usted. Ya está con usted, entonces no está sola, ¿verdad? Y créalo, vívalo. No está sola. El Señor está con usted para cuidarla, protegerla y amarla, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Así que imagínense qué cosa más maravillosa eso, ¿verdad? Saber que Jesús tuvo interés por mí como persona, como mujer, para darme su amor, para darme vida eterna, para darme vida abundante, para saber que mi vida puede tener un propósito grande hoy, ¿verdad? Y seguir adelante con eso. Así que estas son algunas de las cosas del trasfondo de Juan. Yo sé que hay muchas más, pero sería suficiente con esto, ¿verdad? Pensó en mí al escribirlo, el Señor al darles ese aliento de inspiración a Juan, ya estaba pensando en mí, en Alma, en Sonia, en Maribel, en Patti, en Cecilia, en Elizabeth, en Eva, en mi hermana Helen, en Irma, en Margarita, en Patti Landeros, todas estas que estamos aquí y todas las demás que nos puedan estar viendo. Estaba pensando en usted de una manera personal y eso es algo tan importante. Así que muchas gracias por eso a nuestro Señor Jesús, porque lo hizo. ¿Alguna otra cosa que ustedes quisieran agregar sobre Juan y sobre algunas cosas que pudieran ser importantes? Está abierto el micrófono porque luego entro con otra pregunta, otras cosas aquí. Sí, Sonia. Perdón, Almita, solamente por si alguien tiene duda de lo que tú dijiste, lea también Apocalipsis. Ahí también Juan está hablando de que nosotras estaremos ahí. Él nos vio a nosotras en el futuro. Amén. Así que. Amén. Sí, Juan escribió no solo el Evangelio de Juan, hermanas. Juan escribió las 3 cartas y escribió el Apocalipsis. Imagínense qué privilegio más grande le dio Dios al amigo amado, al discípulo amado, de escribir lo que nos viene, ¿verdad? Y ahí está, como decía Sonia, ahí está, gracias a Dios, porque Juan fue escogido también para eso, ¿verdad? Para escribir el Apocalipsis y esas sus cartas que nos muestran tanto también de nuestro Señor Jesús. Muy bien. ¿Alguna otra cosita que vamos aquí? Porque pasamos a otra parte aquí de nuestro estudio esta mañana. ¿Alguien más? ¿Algo más que quisieran agregar, hermanas? Puede abrir su micrófono. Este es un estudio bíblico y podemos participar.
hermana, aquí cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, después de que ya tienen el diálogo, que él le pide agua y ella le dice, pues, no trae con qué sacarla, y verdad, cuando ya Jesús termina de platicar con ella, le dice, verdad, que vaya por su marido, le dice, no tengo marido, le dice, no, dice, bien has dicho, porque has tenido tantos y ninguno es tu marido. Entonces, hermana, la impresión, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor sabe que a nosotras nos gusta mucho platicar. Ella no se quedó ahí, corrió a decirles a todos los samaritanos, ¿verdad? Que había un hombre que le había dicho todo lo que sabía todo de ella. Y entonces, por esa razón, bueno, me dio hasta risa, digo, porque sí nos gusta mucho platicar a nosotros. Pero lo importante es platicar lo que el Señor quiere, ¿verdad? Ir a testificar a otros. Ahorita que estamos con este nuevo proyecto que tenemos, ¿verdad? Orando por nuestro uno. Digo, mira, pues aquí está el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Que realmente muchas veces no le ponemos el cuidado que requiere. Y digo, bueno, aquí vamos a ver todas las mujeres que el Señor Jesús tiene una conversación con ellas, no se quedan calladas. Así es que para mí eso ha sido de gran enseñanza, ¿verdad? Aunque lo hemos escuchado otras veces, pero no lo hemos asimilado en uno mismo. ¿Verdad? Bueno, pues es para que vayan y digan, a lo mejor los hombres, porque esos eran los líderes, pero el Señor tenía un cariño por nosotras las mujeres, ¿verdad? Que toman un papel muy importante en la vida de Jesús. Así es, así es, hermana, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Porque vamos a hacer otra dinámica aquí, donde vamos a escuchar la participación. Este mes lo que quiero hacer es que por lo menos cada una de ustedes comparta cada lunes algo de lo que ha leído. Pero yo voy a decir qué capítulo me va a decir, por ejemplo, Sonia, Maribel, hermana Patti, cada una. Y aquí las estoy chequeando ya, las tengo en la lista, así que todas van a participar, ¿no? No me vayan a esconder porque hoy les va a tocar. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y lo que yo quiero es que hagamos esto. O sea, no es de preocuparse, sino es que cuando usted va leyendo, usted subraya y anota cosas que me llamó la atención esto. Yo ya había leído esto, pero nunca lo había visto de esta manera. Y poder en ese momento, ahora que nos toca hablar, decir, hoy vi esto aquí y me llamó mucho la atención. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo cada lunes, después de que aprendamos algo de la doctrina del Hijo. Así que en este día por lo menos tengo 5 de nosotras que vamos a compartir algo de lo que aprendimos en cada uno de estos primeros 5 capítulos que estuvimos leyendo. Y la verdad es de que había tanta cosa y centrarte en una va a ser difícil, pero vamos a tratar de no hacer mucho el gran discurso, pero que sea algo que de veras nos quede. Y pues comienzo yo con el capítulo 1 de Juan. Ahí hay muchas cosas tremendas. Pero, hermanas, una sugerencia. Cuando no entendemos algo, una de las cosas que podemos hacer es, vamos a otras versiones de la Biblia y leerlo en otras versiones. Hoy hay versiones tantas, parafraseadas, el lenguaje actual, que nos pueden dar más luz de lo que estamos leyendo. Y miren, esa aplicación de YouVersion es maravillosa. Tiene un montón de versiones, entonces usted no tiene que comprarlas. Están ahí. Si usted tiene la aplicación de YouVersion, puede buscar ahí muchas de las diferentes traducciones que hay y ahí le ayuda a usted a encontrar otras para que podamos tener más de lo que estamos leyendo. En algunas de las traducciones, el verbo se traduce como palabra. Entonces ya me hace un poquito más. Nosotras sabemos, nos enseñaron en la escuela que el verbo era aquello que le daba la acción, ¿verdad? A la oración. El verbo es acción. Y entonces
Y en ese sentido, pues en el primer versículo dice que en el principio era el verbo era la palabra, era lo que tenía vida allí, ¿verdad? Y entonces, pero ya habíamos visto, ya se los había leído yo algo de eso. Pero una de las cosas que a mí me toca siempre cuando leo, voy por aquí y esto me toca que dice, empieza aquí. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto me gusta mucho a mí, porque los suyos dice que no lo recibieron y nosotros eso sabemos, ¿verdad? Hoy en esta semana los judíos lo rechazaron. No quisieron aceptarlo. Sí hubo unos que sí lo recibieron, pero el cambio que se da aquí es dramático porque esos no lo reciben, pero todos aquellos que lo recibimos, Él nos da el derecho a nosotros de hacernos hijos de Él. Ya no somos solamente sus criaturas, ahora somos hijos. Y como hijos nosotros sabemos a la luz de la palabra muchas cosas que Dios le da a los que son hijos. Tenemos herencias, hemos sido adoptados, tenemos parte en lo que Él tiene, bueno, y no así las criaturas. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios, y la verdad es que no es así. Este versículo nos dice realmente que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, a eso se les da el derecho de ser hijos de Dios. No nacemos por sangre, dice, ni por voluntad humana, sino que nacemos por Él, nacemos de Dios, ¿verdad? Él viene a habitar en nosotras y nos hace sus hijos. Podemos ser parte de su ADN, de lo que Él es, y es algo maravilloso a mí, me llega. Entonces, en un sentido, podemos aprender de que Él toma la iniciativa en eso para hacerme su hija. Manda a Jesús para que habite aquí en medio de nosotras. Y la otra cosa es que es algo que no se hereda. O sea, muchos dicen que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Solo tiene hijos. Y eso es bien lindo, porque es una relación muy estrecha, ¿verdad? No hay nietos. El hecho que usted ha crecido en un hogar cristiano no la hace hija de Dios. Usted tiene que decir, yo creo en ti, yo te recibo a ti, y yo acepto el sacrificio que tú hiciste por mí. Entonces, en ese sentido es algo que no lo heredo, es algo muy personal. Yo lo hago. Y es la otra cosa también es que venimos a ser engendrados por Él, por su iniciativa también. Él nos hace sus hijos. Y eso es para mí es grande, ¿verdad? Saber que yo pude establecer una relación personal con Él, ¿verdad? Que la pude yo establecer y que ahí está. Y que es para la eternidad conmigo. Entonces, esa es una de las cosas que que me tocó aquí y lo pude volver a reconocer aquí. Bueno, vamos a empezar entonces a que otras compartan qué fue lo que les tocó de estas lecturas. Y el capítulo 2, Sonia, ¿tienes algo para nosotras en el capítulo 2? Ay, sí. Hoy, es que lo he leído como unas 8 veces el mismo capítulo y cada vez que me detengo a meditar en el versículo, aprendo cosas que no había visto. El capítulo 2 de Juan habla acerca del primer milagro de Jesús. Habla de unas bodas. Y yo creo, y tal vez hablo por mí, de que
había tomado demasiado a la ligera el hecho de las bodas, pero he estado leyendo y estudiando y es más profundo de lo que yo me imaginaba. Y como siempre leer la palabra, aunque uno lea el mismo pasaje 10 veces, uno vuelve a encontrar cosas que no había visto. Y en este pasaje está hablando acerca de que Jesús fue invitado a estas bodas de Caná. Iba con su familia, iban sus hermanos, iba su hermana, su madre y también Juan. Es interesante que no se menciona este hecho, este primer milagro en los otros evangelios, en los sinópticos, solamente aquí en Juan. Y está hablando de, me pongo a pensar yo en las bodas, en una boda, todo el mundo lleva regalo y es alegre y comenzó la fiesta. Normalmente estas fiestas duraban 7 días. Imagínense ustedes, 7 días de comida, de bebida, de limpieza, de atender. Yo creo que en este tiempo, gracias a Dios que solo es un día y todo el preparativo de antes y después. Pero sucede algo. Y yo creo que nos vamos a identificar nosotras que en el ámbito de la iglesia tenemos actividades especiales donde hay comida. Y quien está dirigiendo normalmente dice a las hermanas que, o las personas que están sirviendo a los demás, no de mucho, espérese, mira la carne porque se va a acabar, no den bastante, es solo una cucharada para poder medir la comida entre la cantidad de personas que están presentes. Y aquí se les acabó el vino, se les acabó el vino. Y si analizamos cada uno de los personajes de esta historia, piensen un momentito qué hubiera dicho el dueño de la fiesta. ¿Cómo es posible que se nos acabara el vino? ¿Qué hubiera dicho el novio? Enojado, molesto, hagamos algo, hagan algo. Pero ¿qué hubieran dicho los invitados? Oh, se acabó el vino. Sí. El gusto, el gozo, la alegría, festejo, se les acabó. Ajá. Alguien pensó en buscar ayuda donde la hay y fue María. María, yo me pongo a pensar, y perdonen, estoy usando mi imaginación como mamá, como abuela, como suegra, de buscar quién me puede ayudar en esto. Pues el primogénito, el hijo mayor, el cabeza de casa, el que sabe, porque toda la vida él siempre me ha ayudado y yo sé que él puede. Mira, ayuda. Fíjate que se les acabó el vino. Y es este pedacito del cual tal vez yo quisiera, hay mucho de qué hablar y mucho que aprender de este milagro precioso que tiene mucha implicación no solo del Antiguo Testamento para este preciso momento, sino también para nuestras vidas. Pero hay un pasaje, un pedacito, una expresión del Señor Jesús que ha traído como, ay, me cuesta entender cómo es posible que dijera así, que realmente le quiso decir. Cuando le dice María, y está en el verso, en el verso 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, y fíjense que no dice su nombre, dice la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿vienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ok. Depende del acento que nosotros le demos para leerlo, puede sonar muy diferente y con diferente significado. La primera vez que yo lo leí dije, ay, qué pesado, ¿será que eso quiso decir Señor Jesús? Y yo me sentí ofendida. Pero es una respuesta amable, gentil, de acuerdo al contexto social, cultural de este tiempo. Era como decir, yes, ma'am, en inglés. Sí, señora. Como en Colombia se le llama señora a la mamá, a la hija le contesta a la madre, sí, señora. O la madre le contesta a la hija, no, señora. Como con una confianza. Con una palabra de confianza. Aquí el significado es amable,
incluso hasta cariñoso, es respetuoso, no implica ninguna grosería. Y si nos fijamos bien, María no se ofendió porque el Señor le llamara así. Y eso ya nos dice bastante del uso de esa expresión. Aún no ha venido mi hora. Y yo creo que también solo es como dejarle saber a María, hasta aquí he sido tu hijo, ahora voy a comenzar un nuevo ministerio. Este es un momento de transición muy importante donde la voz que yo voy a estar escuchando para hacer es la voz del Padre. Entonces, y para que entendiera María, no Jesús, para que entendiera María ese proceso. Entonces, el Señor manda llenar de agua unas tinajas que estaban destinadas ahí para que la purificación, para que se lavaran las manos antes de comer, y también tiene su tremendo significado. Mas el punto es, cuando la llenan y mandan a repartir el vino, el director de orquesta, como le digo yo, o ¿cómo se le llama en este tiempo a las personas que se encargan de organizar las bodas? Y que, ¿verdad? El maestresala se admira porque dice, wow, qué rico, qué especial está en su punto, es del mejor vino que he probado. Mucha gente tiene la costumbre de dar lo mejorcito primero porque cuando ya están tan contentos, su atención no está enfocada en ver qué tan rico están comiendo o bebiendo, sino más bien en comer y beber. Así que no se dan cuenta cuál fue el mejor vino. Y, perdón, hace el comentario, perdón, o agrega, diciendo, wow, ustedes han servido lo mejor después. Excelente, qué bueno. Está alabando lo que él no sabía, que Jesús había transformado el agua en vino. Entonces, para terminar con ese pedacito, porque yo sé que no, solo quería compartirles lo que a mí me impactó, lo que a mí me llenó es eso. Ahora nosotros hemos comenzado esa fiesta, ese gozo, porque el Señor Jesús es mi vino, es nuestro vino. Y aun cuando tiene implicación para el pueblo de Israel, que él venía a hacer el gozo, él venía a hacer, a cambiarles su lamento en baile espiritual, para nosotros él es nuestro gozo, él es nuestra alegría, vino a ser nuestro gran reformador, cambiador, transformador. Y el verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Recordemos que Juan está relatando algo que pasó. Sí. Él está recordando fielmente el Espíritu, con la unción del Espíritu Santo, recordando y escribiendo fielmente lo que pasó. Así que eso llenó bastante mi corazón, porque yo ahora disfruto de ese vino espiritual que Dios me ha dado y ha llenado mi corazón, y es Él. Él ha venido a llenarme. Entonces, esa es la mitad de lo que el capítulo 2 de Juan nos cuenta acerca de este milagro precioso. Almi, no sé si puedo compartir algo rapidito acerca del templo. Sí, rapidito. Rapidito. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, después de esto, llega al templo y se indigna porque ve esa, ¿cómo se dice? Esa tranza o ese mercado que habían convertido, se habían corrompido, habían dejado lo más importante por ver sus ganancias, se había hecho, no recuerdo la palabra correcta, corrompido. Y el Señor tira las mesas, saca los corderos, sale todo el palomerío ahí volando porque Él está, el celo de su casa le consume, dice, está indignado por ver que habían hecho toda una tranza, un negocio económico ahí de cambios, y no voy a entrar en detalle a ello porque lo más importante es me imagino yo a estos hombres, vienen los fariseos y vienen a decirle, ¿con qué autoridad haces eso? Me los imagino enojados,
con ganas de qué. Yo me imagino al Señor Jesús diciendo, ¿qué? ¿Me quieren matar? ¿Me van a matar? ¿Quieren destruir este templo? Ah, pues, yo lo voy a resucitar en 3 días. Y eso tocó mi corazón, porque el hombre tiene tan bajito, mira solamente un poquito y a nivel de su ojo, no abre más su corazón a lo que el Señor le está diciendo. Y el Señor vino y así como lo dijo que resucitaría, Él resucitó. Y lo hizo por amor a nosotros. Así que gracias, Almi, por permitirme hablar. Ya sabes, no está bien. Está bien. Lo que pasa es que me vas a intimidar a las demás. Y las demás van a sentirse, ay, yo tengo tan poquito que decir. Por eso, no. Es mentira, estoy bromeando contigo, tú sabes. Muy bien. Gracias, Sonia. Gracias por eso. La verdad es que cada capítulo tiene tantas cosas. Y por eso yo le digo, o sea, ¿qué me tocó a mí? Pues una de las cosas que quizás pues también me pudo haber tocado a mí en el capítulo 1 es la manera en lo que cada uno de los discípulos empezó a aparecer, ¿verdad? Y el Señor los empieza por nombre Juan los empieza a decir. Eso me gustó. Está Juan, André, y llama al hermano, a Simón, Felipe, Natanael. Entonces, de una manera personal, están los nombres. Y Jesús muestra que los conocía, ¿verdad? Que sabía quiénes eran eso. Y eso de Natanael. Entonces, Natanael, un incrédulo, un de esos, no, es que a mí no tan fácil me van a convencer. Y solo le dijo, te vi cuando estabas allá. Y él lo choquea eso, ¿verdad? Es algo también para ver que el Señor es alguien tan personal y se fijaba en personajes. Una media neta. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 3 y quiero pedirle a Maribel que si nos puede decir qué fue lo que le impresionó del capítulo aquí, por favor, abre tu micrófono y nos compartes. Y a mí me tocó, en el capítulo 3, habla de 2 hombres. El primero, Nicodemo. Y desde el capítulo 1 hasta como por el 20 y tanto, ¿verdad? Habla de Nicodemo. Y Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos y un conocedor de la ley. Y viene y le hace la pregunta a Jesús sobre el reino de los cielos. Y Jesús ahí casi que lo para y le dice que era necesario nacer de nuevo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ver que dice aquí, y de esos 2 hombres, y de ese que es el primero de Nicodemo, que un fariseo que consideraba que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque en el Salmo y en el Salmo 2:9, en el Daniel y en muchos versículos del Antiguo Testamento, ellos creían que él venía a juzgar, venía para juicio. Y aquí dice así que por todo esto los fariseos habían llegado a la conclusión de que el Mesías sería un juez cuando viniera. Pero Jesús le dijo con suma claridad a Nicodemo que Dios no lo había enviado a él, no había enviado a su hijo esa primera vez para juzgar el mundo, sino para salvarlo. Sino para salvarlo. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entenderlo. Y ahí Jesús le hace ver eso a Nicodemo. ¿De qué versículo estás hablando? ¿De qué versículos nos estás hablando, Maribel? Estoy hablándole de los versículos desde el primero, cuando Jesús le dice cuando empieza hablando había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Sí. Eso está desde el versículo 1 y después cuando en el 5, cuando déjenme les digo,
para más claridad. En el versículo 1, cuando Nicodemo le dice y le hace la pregunta del reino de los cielos, y Jesús ahí en el versículo 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le volvió a decir, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego, en el verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y dice en el 14, y como Moisés levantó la serpiente, y era refiriéndose a él, ¿verdad? Pero refiriéndose a él. Pero en el 16 dice, porque de tal manera que todos sabemos este versículo, y la gran mayoría lo sabe, de Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, vemos aquí la mentalidad de Nicodemo en ese momento. Tal vez él pensaba que el Mesías iba a venir para condenar, pero la gran diferencia era que él había venido para salvar. Y él en su mente no podía entender cómo iba un hombre después de viejo a nacer de nuevo. Y Jesús le vuelve a decir que si no nacía de nuevo. Entonces vemos aquí que es bien importante entenderlo, que de nada vale si nosotros creemos, pero no le entregamos nuestros hechos, si no nacemos de nuevo realmente en nuestro corazón y que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, vamos a actuar como Nicodemo, que no vamos a entender. Y veo la otra parte de este otro hombre, cuando empieza ya a hablar, Juan, y dice, este otro hombre, Juan el Bautista, vemos a Juan predicando, bautizando, preparando el camino. Aquí vemos cómo se forma una discusión. Incluso aquí hay un detalle que me llamó mucho la atención. Eso está en el versículo, déjenme le digo. 24. En el 22, del 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto al Celín, porque había mucha agua y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión, esa parte ahí me llamó mucho la atención, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Pero ¿qué le respondió Juan? Juan dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que este es mi gozo, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca
para que yo mengüe. Era necesario que Jesús creciera y él disminuyera. Entonces vemos aquí la actitud de Juan. Vemos la actitud de Juan, de que él no vino y les hizo caso y empezaron ahí a chismorrear y a crear cizaña, sino que les dijo Juan que era necesario que él le diera el espacio a Jesús. Quiere decir que Juan reconocía claramente quién era Jesús. Entonces vemos dos hombres, uno, sí, podemos, Juan, que sí lo reconocía. Eso me llamó mucho a mí la atención y mi exhortación es en cuál de las dos posiciones estamos, ¿verdad? Luego, cómo hay que tener cuidado incluso en lo que hacemos para el Señor, en tomar esa actitud que tomó Juan. Sí. No de exaltarnos, no de sobresalir, no, sino lo que hagamos, a dárselo con esa actitud de Juan, que era necesario, porque aquí el que tenía que ser exaltado era el Señor. Así es. Entonces, eso me llamó a mí mucho la atención de esos dos hombres. Sí. Solo por si hubiese alguna que está oyendo por primera vez esta historia. Juan, este es Juan el Bautista. Para que no confundamos, aquí cuántos Juanes hay, ¿verdad? Entonces, uno es Juan el escritor del Evangelio, el que está narrando todos estos hechos, y este Juan a quien se refiere él mismo es Juan el Bautista, el hijo de Elizabeth y de Zacarías, primo de Jesús, aunque aparentemente vivían alejados el uno del otro, ¿verdad? Pero este Juan Bautista era el que iba a empezar a preparar el camino para la llegada del Mesías. Y por eso dice, es necesario que él crezca para que yo me... Es una obra tremenda, Juan, de preparar y bautizó a muchos también, ¿verdad? Él tenía un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Y mucha gente vino a él a ser bautizado. Gracias, Maribel. Muchas gracias esto de ver estos dos hombres, qué interesante. Dos hombres en esta historia. Uno, pues, con tantas dudas y el otro, pues, hablando de él. Aunque después vamos a darnos cuenta que sí Nicodemo creyó y fue de los pocos que sí creyó. Muy bien, gracias María. Ok, el capítulo 4, entonces, algo, hermana Patti, por favor, ahí abre su micrófono. Algo que le impresionó de esta historia, capítulo 4 de Juan. Pues siguiendo aquí con la lectura, ¿verdad? De Juan el Bautista, dice que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos eran los que hacían, ¿verdad?, el trabajo. Entonces dice que se fue otra vez a Galilea porque le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad, ¿verdad?, Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad, ¿verdad?, que ahí había estado el pozo de Jacob, ¿verdad?, que Jacob le heredó a su hijo José. Y estando ahí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y se dice que era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Y lo que me impresiona aquí en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había habido una disputa así entre ellos y entonces tenían, ¿verdad?, no se llevaban bien.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, ¿verdad? Pues no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y entonces Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá jamás sino que sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. ¿Verdad? Entonces, me impresiona, ¿verdad?, cómo la mujer samaritana entra en esa conversación con Jesús, ¿verdad? Y pues la gente, los discípulos se impresionaron, ¿verdad?, de ver que Jesús, ¿verdad?, estaba platicando con una mujer. Y, ¿verdad?, era algo polémico, ¿verdad?, entre ellos por la cultura, que los hombres no podían platicar con las mujeres. Entonces, cuando Jesús le dice a ella que le dé agua, ¿verdad? Y el Señor le dice, pues, si tú tomaras del agua que yo te daré, será para dar, tendrás agua, ¿verdad? Para vida eterna. Y entonces, ese Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella estaba impresionada de cómo, ¿verdad? Jesús conocía todo de ella, como conoce todo de nosotros, ¿verdad? Y entonces la mujer, ¿verdad?, se va y le dice, se me hace que tú eres profeta, ¿verdad? Y entonces dicen, nuestros padres adoraron aquí en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y lo que más me impacta, ¿verdad?, también es que cómo Jesús le da a la mujer el valor que como lo comentábamos hace rato, ¿verdad?, tenemos como mujeres, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús entabla esta conversación con esta mujer y entonces cuando Él le dice su condición de vida, ella sabe que Él le dice, eres el profeta, ¿verdad? Y entonces cuando ella se va, no se queda sola, no se queda callada, se va y les cuenta, dice a su gente, a los samaritanos, que ella había encontrado a un hombre que le había dicho todo de ella. Y entonces, pues, eso es lo que nosotros, ¿verdad? Lo que a mí me ha impresionado y lo que aprendí en este capítulo 4 de Juan, hermana. Gracias, hermana Pati. Muchas gracias. La samaritana, hay mucho que aprender sobre ella, pero si algo vamos a rescatar en este momento es que el Señor puede usar a cualquier persona para salvarla y para que esta persona le sirva. Y este es el ejemplo de esta mujer, ¿verdad? Lo recibió, creyó y no se quedó con eso sola, sino que fue. Y por lo que ella dijo, la ciudad creyó y Jesús se quedó con ellos unos días, ¿verdad? Para seguir compartiendo de quién era este Mesías, este hombre que para ellos era ya entonces, el Mesías. Así que ahí está, muy bien. Vamos entonces a seguir y quiero entonces que leamos vamos ahorita con el capítulo 5. Encuentro noticia de esta. Muy bien, vamos al capítulo 5 y le vamos a pedir a nuestra hermana Helen que nos comparta, por favor. Ok, aquí dice que Jesús iba a Jerusalén para una fiesta de los judíos, que era
dicen la Pascua. Cerca de, llegando a Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado Bethesda. Y eso significa casa de misericordia. Y ese estanque tenía 5 pórticos. Esos eran terrazas cubiertas donde multitudes de personas inválidas estaban acostados esperando un milagro. La gente creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. La primera persona que descendía al estanque después quedaba sano. Y un pastor de quien leí, dice que esto le parece como personas que hoy día van detrás de curanderos de fe o faith healers para ser sanados. Y a pesar de la multitud, Jesús se dirigió a un solo hombre que había estado enfermo por 38 años y sin duda no podía moverse. Y el Señor después dice que parece que fue el resultado de pecado. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Yo me imagino que tal vez el Señor volvió a decirle porque él no hizo, no reaccionó. ¿Quieres ser sano? Pues sabemos que sí. El Señor quería darle esperanza porque después de 38 años ya había perdido esperanza. Pero también Jesús quería quitar la vista de este hombre del agua, que está siempre esperando el milagro. Y Jesús quería que el hombre levantara la vista a él. Y nosotros, ¿qué estamos esperando en estos días? No, ahí en Colosenses dice que debemos de levantar nuestra mirada al cielo, de donde viene nuestro todo lo que necesitamos. Y Pablo escribe de los cristianos de Tesalónica, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y parece que al minuto que el hombre pone el ojo en el Señor Jesús, algo sucedió. Y Jesús le dijo, levántate, tome tu lecho y ande. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero había tanta gente por ahí y entre ellos eran algunos líderes de los judíos. Y lo que pasa es que los enemigos acusan al hombre de llevar su cama en el día de reposo. Y esa en sí estaba la evidencia que había sido sanado. Nuestro Señor parece usar una manera milagrosa para apartarse de la multitud, porque el hombre realmente no conocía quién le había sanado. Después el Señor le encuentra en el templo. Pero yo quiero decirles que este milagro fue el momento crítico en el ministerio de Cristo. Este milagro puso los religiosos odiosos en su pista y de ahí en adelante no lo dejaron. En el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle,
Sí. porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí encontramos, despuesito, hay tres, no sé si es exigencias o demandas tremendas acerca de Jesús. Y quiero que pongamos atención en primero los versículos 19 y 20. El Señor Jesús decía que es Dios y que puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación íntima entre el Padre y el Hijo. Y dos, en el versículo 21, Jesús imparte vida, da vida al quien Él quiere. Y en tercer lugar, los versículos 22 a 24, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Está en base de esos tres grandes principios que él dio el versículo 24 que todos conocemos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene hoy presente, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el versículo 31, Jesús dijo otra cosa muy interesante. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. La escritura enseña que en la boca de 2 o 3 testigos algo está establecido. En el versículo 33 dice que Juan el Bautista dio testimonio de él. Él es el primero. En el versículo 36, las obras o milagros que hacía fueron testimonio también de su deidad. En el versículo 39, Jesús les dijo a los religiosos que, y quiero que se ponga atención en la, como leemos a veces de una manera diferente, pero dice que los judíos religiosos, ellos escudriñaban las escrituras pensando que en ellas hallarían vida eterna, pero ellos no entendían que las mismas escrituras testificaban de él. Las escrituras hablan de Jesús, pero los líderes religiosos fueron mal dispuestos de llegar a él para obtener vida. Y vemos en el versículo 44, esos líderes querían el aplauso de los hombres y no buscaron el honor que viene solamente de Dios. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a estas cosas y no somos nada, solamente el Señor Jesucristo. Así es. Tremendo, tremendo. Gracias, hermana Helen. Qué enseñanza aquí de este pasaje. Muchas gracias. Solo quiero que notemos, vayamos al capítulo 4, donde al final dice el versículo 54. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. La segunda señal es la sanidad del hijo de este fue a pedir a él que Jesús no estuvo presente ahí, pero él hizo el milagro por la fe de este hombre. Y entonces quiero que tomemos de nota para que vayamos viendo cómo van las señales, ¿verdad? Ahí específicamente nos dice este versículo 54, y esta fue la segunda señal
la sanidad de este hijo. Excelente, hermanas, excelente. Estamos leyendo con discernimiento y muchas gracias por haberme ayudado en esto. Para la siguiente semana ya tengo la lista yo aquí, así que por favor anoten quién va a tener que ayudarnos en cada capítulo para que nos comparta una cosita que aprendió. No tengan miedo ni nada, o sea, lo que usted aprendió, eso es lo que usted nos va a compartir. Así que capítulo 6, por favor, pongan atención, no está aquí ahorita directamente en el chat, pero sí nos está viendo por Facebook. Hermana Chelita, le toca el capítulo 6. El capítulo 7, hoy no está aquí, pero yo sé que la ve después, pero mejor la voy a llamar. El capítulo 7 le toca a Elizabeth Marín. Por favor, Elizabeth Marín, capítulo 7, comparte lo que tú aprendes de él. El capítulo 8 le va a tocar a la hermana Eva Landeros. Hermana Eva Landeros, capítulo 8, por favor. Apunte, hermana Eva. El capítulo 9. Allá la vamos a poner a trabajar a esta muchachita que está aquí, no sé, yo creo que es por primera vez, pero la voy a poner ya a que haga algo. Es Silvia Gómez, desde El Salvador. Silvia, te va a tocar el capítulo 9, compartir algo de lo que te llama la atención del capítulo. Y el capítulo 10. Capítulo 10 no está aquí con nosotras, pero está siguiéndonos por Facebook. Le va a tocar a la hermana Diana Tello. Hermana Diana, capítulo 10. Hermana Diana Tello. El capítulo 11. Sí le va a tocar a nuestra hermana Cecilia Corso. Te vi o me equivoqué. Cecilia. Bueno, te aviso, Ceci. El capítulo 11 y el capítulo 12. Estuvo al principio, pero ya se fue. El capítulo 12. Ya no está aquí, no está mi hermana tampoco. Yo quiero saber, ahorita quiero que todas se pongan con sus fotos, porque quiero saber si esta hermana Irma que está ahí es la que yo creo que es. Capítulo 12, hermana Irma, si es la que creo que es. Por favor, póngase la hermana Irma con la cámara y nos vamos a poner todas, si es posible. Por favor, para verlas. Ahí está, cabal, ya decía yo, es mi hermana Irma. Ok, hermana Irma, la espero el próximo lunes. Y quiero que nos comparta qué le llama la atención del capítulo 12 de Juan. ¿Ok? Apunte. Aquí está. Perfecto. Tengo que avisarles a las demás porque las que no están. Entonces ya estamos. Chelita 6, 7 Elizabeth Marín, 8 hermana Eva Landeros, 9 Silvia Gómez, 10 Diana Tello, 11 Cecilia Corso, y el 12, hermana Irmita, también que esté en Guatemala. Ya las tengo entonces. No se preocupen, ya vieron cómo lo hicieron aquí mis hermanas, leen algo que les llame la atención y ustedes nos lo comparten. El punto es la motivación a seguir leyendo la palabra de Dios y ir subrayando y anotando. Pues gracias al Señor que pudimos tener nuestro primer estudio bíblico de este mes. La próxima semana vamos a empezar la doctrina así de Cristo. Vamos a tener un invitado especial para eso y luego vamos a compartir sobre Juan también. Vamos a orar. Oremos para terminar.